sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, todos los que nos están acompañando el día de hoy a través de Radio Fides CR por Facebook, YouTube y también aquellos que nos acompañan desde San José TV. Hoy no nos acompaña el doctor Rafael Ramos por un asunto personal, sin embargo, estamos acá muy contentos de poder tener este espacio para usted. Recuerde, todos los martes, 11 de la mañana, tenemos Sin Límites, programas para su crecimiento, para la salud mental, para su bienestar. Y hoy tenemos un tema muy importante que queremos compartir con usted. Así que el tema de hoy es sobre el miedo al rechazo. ¿Cómo enfrentarlo sin perder tu autenticidad? Y es que ese miedo a no ser aceptados puede llevarnos a callar, a fingir o incluso a desconectarnos de quienes realmente somos. Y para eso queremos hoy que este tema lo pueda usted también compartir. Así que le invitamos a que pueda conectarse en redes sociales y con todo gusto vamos a empezar a leer sus comentarios y les mandamos de verdad nuestra gratitud por acompañarnos el día de hoy. Pero antes de desarrollar este tema, queremos que nos acompañes en la siguiente cápsula. La doctora Silvia Cruz va a traer un mensaje importante para usted y dice que es ¿por qué a veces explotas por cosas pequeñas? Así que pongámosle atención. ¿Por qué muchas veces explotamos por cosas pequeñas? No, no es cierto que sea por cosas pequeñas. Muchas veces es por eso que venimos acumulando que se vuelve algo muy grande dentro de nosotros. Es importante validar nuestras emociones, ya que ellas pueden generarnos, si las acumulamos, un cansancio mental y emocional que nos puede llevar a explotar, incluso con las personas que no lo merecen. Valida tus emociones, escúchate y gestiónalas poco a poco. Habla de aquello que te molesta poco a poco. La comunicación va a ser base para no andar explotando por ahí. Bueno, y como decía Silvia, tenemos que tener ese autocontrol para poder generar relaciones auténticas. Y hoy nos acompañan dos grandes compañeros, colegas, que admiro mucho también y que usted puede guiar, seguirlos por sus redes sociales. Tenemos acá a Esteban Carvajal. ¿Cómo estás, Esteban? Moni, un placer de estar hoy contigo y con María Ángel, muy feliz y muy contento. Hoy, chicos, están como conejillos de India conmigo hoy, ¿verdad? Ya les dije que si no me vuelven a ver, ya saben qué pasó. María Ángel, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy contenta también y muy contenta de que hoy estemos aquí los tres, así que Rafa puede estar tranquilo, aquí vamos a sacar bien bonito este programa. Sacamos la faena hoy. Así es. Bueno, miedo al rechazo, y es que a veces vemos el rechazo como ese sentimiento de insuficiencia y no lo conectamos tal vez tanto con la parte social, ¿verdad? A veces creemos que es que alguien nos desplaza, que alguien no nos toma en cuenta, pero en realidad cuando hablamos de rechazo conectamos más con nosotros mismos, con ese sentido de no fui suficiente, ¿verdad? Es esa sensación de que uno, se agrieta esa autoestima, se agrieta esta parte de identidad. María Ángel, ¿por qué crees que ese rechazo tiene tanto poder en nosotros? El rechazo en realidad se puede interpretar también como, ¿verdad? Como no fui suficiente, qué será lo que yo hice, que no me permitió pertenecer, sentir que fui tomado en cuenta, que lo que dije estuvo bien. Y creo que también si pensamos en algo muy primitivo, en algunos momentos el ser rechazado sí ha significado poner en riesgo nuestra sobrevivencia. ¿Verdad? Ser rechazados pequeños realmente podría significar perder conexión con nuestros cuidadores primarios, como que están enojados y uno depende de ser aceptado, de ser visto, de ser tomado en cuenta para que le den de comer, para que atiendan sus necesidades emocionales, para poder aprender algunas habilidades. Entonces hay momentos donde el rechazo realmente yo creo que no solo se percibe como muy amenazante, sino que en efecto es muy amenazante. Amenaza contra nuestra sobrevivencia o contra nuestra salud física o emocional. Al rechazo al que yo creo que uno puede trabajar de
que no habría que tenerle tanto miedo es al rechazo, que aunque innegablemente se siente incómodo, que tal vez uno dijo algo y no fue bien recibido, o uno vio que hubo una actividad y no lo invitaron, o uno aplicó a un puesto de trabajo y no fue la persona que fue elegida, ese tipo de rechazo, aunque se puede sentir muy feo, no necesariamente uno tenga que vivir todos los rechazos iguales. Ese no pone en riesgo mi sobrevivencia, puede ser una oportunidad de aprendizaje, puede ser también el madurar y darme cuenta que no necesariamente todo lo que yo quiera hacer en la vida va a salir fácil o me tienen que tomar en cuenta siempre, y puede ser una oportunidad también para uno hacer un proceso de introspección y ver si hay rechazos en los que haya algo que uno pueda hacer diferente para que lo tomen en cuenta, o hay rechazos donde más bien uno puede aceptar que es parte de la vida y que no necesariamente van a significar un riesgo para mi salud integral. Sí. Y es que eso que nos menciona María Ángel Esteban nos hace revisar hacia adentro, pero ha dicho algo importante. Cuando uno mira hacia adentro parece que perdemos como esa autenticidad de nosotros, como que hay algo original, interno, que sabemos quiénes somos, pero entra en duda. ¿Por qué crees que el rechazo agrieta esa autoconfianza? Porque mucho tiene que ver, digamos, desde la infancia, ¿verdad? Desde la adolescencia, cuando de alguna manera vamos andando por la vida y nos vamos dando cuenta de situaciones, ¿verdad? De que obviamente no tenemos control de las cosas y empezamos a ver personas que tal vez pueden no gustarnos a nosotros porque tal vez por nuestro color de piel, por donde venimos, porque no nos gusta ciertos juegos, etcétera, etcétera. Ahí es donde empezamos a sentir el rechazo. Entonces, de alguna manera vamos construyendo eso y de alguna manera, pues como somos seres sociales y de alguna manera necesitamos la validación de las personas hasta cierto punto, entonces eso lo que hace Mónica, María Ángel, telespectadores y radioescuchas, que de alguna manera, aunque yo voy creciendo y yo voy conociéndome, de alguna manera, como las personas no me están aceptando, no me están validando en ciertas cosas, entonces empieza a ser una grieta, ¿verdad? Me empieza a cuestionar. Yo estoy bien conmigo mismo y muchas cosas, pero ¿por qué entonces Moni me dice esto? ¿Por qué María Ángel me rechaza en esto otro? Entonces me hace dudar. Y ahí es donde empieza, digamos, esas grietas y puede generar, digamos, muchas situaciones, muchos problemas emocionales y psicológicos que puede, pues, minar nuestra autoestima, ¿verdad? Totalmente. Y es que, María Ángel, cuando nosotros no sentimos esa validación, como dice Esteban, no sentimos ese respaldo de afuera, entramos en procesos mentales muy agitados, estamos sobrepensando mucho, nos cuestionamos mucho, pero no desde cómo es ser mejor, y cómo me siento, sino más bien de cómo cumplo con las expectativas de otros. ¿Qué procesos mentales usualmente están ahí presentes cuando el rechazo está a flor de piel? Ahí se puede activar de nuevo esa percepción como de amenaza. Naturalmente nosotros nos sentimos como relajados, seguros cuando estamos en grupos donde somos vistos, donde incluso sabemos que si algo sucede en grupo vamos a poder resolverlo. Entonces, de verdad, ser rechazado puede percibirse como una amenaza. No necesariamente el cuerpo distingue entre si lo que yo tengo al frente ahorita sea que me quede solo en medio de la jungla o que en una fiesta tal vez yo llegué y a mí no fue el primero que me invitaron a bailar. Lo que percibe es que quedó fuera y los seres humanos para sobrevivir necesitamos estar dentro, digamos, pertenecer. Entonces, el no pertenecer activa en uno esa respuesta de alarma, de sobrealerta, de hipervigilancia. A mí me pasa algo creo que sirve para ejemplificar, y es que en las noches, si yo estoy sola en mi casa, a mí me cuesta un poquito más, no mucho porque duermo muy bien, pero me cuesta un poquito más dormir porque yo estoy a cargo de todo. Si un perro ladra, ir a ver qué será, si suena algo yo tengo que ir a ver, pero vivo en un lugar donde muy temprano empieza a oír gente correr, se oye la gente correr porque salen a hacer ejercicio, y una vez que yo oigo la gente correr alrededor, yo digo que ese es mi ratito de sueño más rico, porque ya hay otras personas por ahí y uno como que se relaja. Entonces, yo sé que esto no es lo mismo que el rechazo de otro tipo de rechazos de los que hemos hablado, como social o así, pero en realidad sí sirve para ejemplificar que cuando nos vemos en presencia de otros, eso nos relaja mucho y eso genera también pues mucho bienestar. Hay momentos donde estar en alerta es necesario para hacer frente a una situación, pero no estamos hechos para que ese sea nuestro estado como crónico. Entonces, cuando estamos rechazados, esos mismos procesos de alerta se pueden activar, porque es como no pertenezco o no estoy seguro.
Entonces, por eso muchas personas hacen algunas cosas que uno se cuestionaría como, ¿verdad? Como lo que estamos hablando, perder su autenticidad con tal de pertenecer, pero es que eso también responde a un tema más de la seguridad, solo que también tenemos esta parte frontal cognitiva que nos ayuda a trabajar y poder ir identificando o filtrando cuáles son las áreas en donde definitivamente tenemos que pertenecer para sobrevivir, o también nosotros mismos cuestionarlos cuáles áreas, aunque sería muy bonito ser parte de eso, no es la misma amenaza que quedar solo en medio de la jungla, no son iguales, aunque a veces lo podemos percibir igual y hacer lo que sea para ser parte de eso. Correcto. Queremos agradecerle a Mary Ramírez que nos está acompañando. Dice siempre los temas que tocan son de gran ayuda. Y muchas gracias a todos los que están conectados en esta mañana. Les recordamos que las redes sociales de Radio Fides CR es en Facebook y en YouTube, así, Radio Fides CR. Y también nos pueden ver por San José TV y el domingo a las 6 de la tarde en Canal 1 y los lunes a la 1 de la tarde. Esteban, María Ángel nos está hablando de esos procesos de sobrevivencia y eso va a activar algunos patrones de conducta y en la familia nos enseñan cómo actuar. Es como nuestra escuela, nuestra primera escuela. La historia familiar tiene mucho peso en esa forma en que pensamos y modificamos o actuamos, ¿verdad? Cómo nos reaccionamos. ¿Por qué o cómo podemos en nosotros reconocer cuál es ese patrón y cómo podemos tener tal vez herramientas para modificar mejor esa conducta desde la autoconciencia? Qué importante esto que dices, porque como mencionaba anteriormente, mucho tiene que ver, viene de nuestra niñez y nuestra adolescencia y de pues las figuras primarias, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos. Entonces, de alguna manera, pues a nuestros padres los criaron de una manera, ellos nos van a criar a la misma forma, ¿no? Y no necesariamente esos patrones son los más correctos, ¿verdad? A veces nos dicen, no, es que usted tiene que hacer lo que las demás personas dicen o tiene que responder de cierta manera. Entonces, ¿cuál es la importancia? Bueno, somos niños y adolescentes, vamos creyéndole a nuestros padres eso, ¿no? Cuando ya nosotros nos hacemos adultos, de alguna manera, pues venimos arrastrando esos patrones, pero ahí es donde yo tengo que tener esa observancia para poder ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya yo voy teniendo un propio criterio y ese criterio me ayuda a mí a poder de alguna manera discriminar. Entonces, en ese sentido, lo más importante y una de las claves es que la persona se cuestione, se observe, ¿verdad? Se analice para ver cuáles son esos patrones que viene arrastrando y que de alguna manera tiene que cambiar. Y les pongo un ejemplo que ahora, tras bambalinas estamos hablando un poquito. Cuando yo tenía 20 años, ¿verdad? Estaba estudiando psicología y una amiga pues me invitó a que fuera a ver unos barcos en Caldera porque ella trabajaba en eso y entonces cuando llegamos me dice que el capitán nos va a invitar a un almuerzo, ¿verdad? Entonces era un capitán de un barco italiano. Entonces cuando llegamos éramos ella, yo y todo el resto de la tripulación, eran como 20 personas, ¿verdad? Entonces cuando empiezan a servir, digamos, la comida, empiezan a servir, digamos, una ensalada y era con pulpo, yo no como mariscos. Entonces en ese momento pues yo no sabía cómo decir que no, ¿verdad? Porque tenía miedo, ¿verdad? De alguna manera que me fueran a rechazar o que fueran a pensar alguna cosa. Entonces, ¿qué hice? Me comí el pulpo, no me lo tragaba, ¿verdad? No habiendo eso, viene el otro plato y el plato era eran como unos ravioles que tenían parmesano. Yo no como parmesano. Entonces, igual, me lo puse en la boca y me lo tragué. Y ya para no hacer el cuento largo, viene la parte del plato fuerte y era un pescado inmenso, ¿no? Y yo no como pescado, ¿verdad? Entonces agarré un pedacito, ¿verdad? Me lo puse y me lo comí, ¿verdad? Entonces ustedes se imaginarán después toda la indigestión que yo sufría al respecto de eso y precisamente porque en mi casa me decía, usted si va a un lugar tiene que comerse todo lo que la gente le da, ¿verdad? Entonces, porque tiene que cumplir. Entonces, en ese sentido, pues, obviamente me pasó la factura, a partir de ahí me di cuenta, ¿no? Y con mi proceso terapéutico también, ¿verdad? De que no puedo perder mi autenticidad. Si realmente a mí no me gusta, yo puedo decirle a la persona, ¿sabe qué? Le agradezco muchísimo, pero yo no como eso, o soy alérgico, ¿verdad? Y en ese sentido, la gente verá cómo hace, ¿verdad? Y si me rechaza por eso, y eso, ya yo no puedo hacer absolutamente nada. Lo que yo puedo hacer es tratar de alguna manera de manejarlo de una manera diferente. Y es que eso que menciona Esteban y asociado con lo que María Ángel nos ha dicho,
hay patrones que uno tiene que aprender a reconocer en esa huella familiar. Desde la amenaza sería enfrentar, y es esa postura defensiva, cuando uno siente que no es aceptado, o uno mismo se rechaza, ¿verdad? Uno anda defensivo consigo mismo, uno anda como irritable, uno no se tolera, uno se critica mucho, se exige, o bien una postura más sumisa, de donde uno cede, no establece los límites que uno debería de establecer, y al final ese rechazo se puede olfatear o ser más tangible en esas conductas. Pero María Ángel, ¿desde qué otras formas nosotros podemos mirar a una persona que se mueve desde ese miedo a ser rechazado? Yo rescataría lo que hemos mencionado acá, digamos, ¿qué fue lo que te enseñaron que te hizo percibir el rechazo como algo tan amenazante, ¿verdad? No es lo mismo que te rechacen tus papás, o tus cuidadores, que los necesitas para sobrevivir, o tal vez qué tan desleal te podrías sentir si empezás a cuestionar y cambiar un poco lo que se te enseñó, ¿verdad? Donde uno va, uno se tiene que comer, porque tal vez en ese momento una familia enseñando lo que creía que era mejor a su hijo, o uno necesita hacer siempre sentir bien a los invitados, incluso a costa de uno mismo, ¿verdad? Yo invitaría como a cuestionar, no que todo lo que a uno le enseñen siendo niño, niña o adolescente está mal. Hay un montón de patrones y un montón de enseñanzas que uno tiene de su familia o de sus primeras personas, que más bien uno atesora y a uno lo hacen sentir orgulloso y a uno lo hacen sentir que pertenece a esa familia, ¿verdad? Como las tradiciones familiares, en mi familia lo hacemos así, a mí mi abuelita me enseñó esto, y hay un montón de enseñanzas y patrones que no solo no están mal, sino que más bien le generan a uno pertenencia a esa familia. Pero incluso a veces cuestionar por qué hago esto que hago, aunque me está haciendo daño, también significa dejar de pertenecer o de seguir lo que siempre me enseñaron, ¿verdad? Y esa es la parte como muy bonita, que de manera individual, en terapia uno puede trabajar, que hay patrones que uno puede cuestionar, hay otros que uno a propósito identifica y quiere reproducir y quiere mantener. Además, el asunto del rechazo es que a veces a uno le parece muy incómodo, o uno no quiere ser rechazado por alguna razón. Por ejemplo, no es lo mismo de uno decirle a su hermano, a su amiga de toda la confianza, mira, a mí no me gusta el pescado, tráeme algo más, y uno ahí ya sabe que eso no le va a generar nada. A estar ser el invitado de la amiga, uno no querer dejar mal a la amiga, tener a todo el mundo viéndolo, sin saber tal vez cómo la otra persona, que eso no depende de uno, ¿verdad? Ni es responsabilidad de uno fortalecer al otro, cómo va a recibir la otra persona, más bien si uno rechaza el alimento que le están dando. Entonces, también en trabajar este tema lleva como de manera como transversal un tema de compasión con uno mismo, digamos. Yo no veo a Esteban maltratándose, ¿cómo hice eso? Qué bárbaro más tonto, yo no fui auténtico conmigo. En ese contexto, en esas circunstancias, eso me pareció que era de lo que yo podía hacer. Ahora ya más grande, pienso que tal vez yo hubiera dicho que no, me hubiera comido una cosa, pero no todo. Entonces es como estos patrones, cuestionarlos, flexibilizar, donde a veces uno hace algo que no le encanta, pero no es poner en tela de juego o juicio, poner ahí en duda quién es, mis valores, mis principios. Y a veces también el rechazo, lo que podría pasar es que si uno no pone límites o tiene tanto miedo de que otros lo rechacen, que empieza a haber un proceso como interno donde más bien el rechazo es con uno mismo, ¿verdad? Como por no ser leal, por ser leal a los demás, empiezo a ser desleal a la persona que yo quiero ser. O aquí, por no rechazar los alimentos, después el rechazo venía del cuerpo. Exacto. Eso, Así es. Correcto. Y si usted se está uniendo en este momento, quiero que usted pueda saber que estamos hablando sobre el rechazo. Y en este primer bloque, lo que hemos hablado básicamente es que es una invitación a que usted pueda revisar, su historia familiar, esa historia de crianza, porque nos han enseñado también a darle el concepto al rechazo, que puede ser una falta de respeto, una hasta mala educación, ¿verdad? Y le han enseñado a uno, ya sea que uno ceda o acceda o sea hasta desleal con uno mismo, solo por evitar un conflicto también externo. Pero el rechazo tiene que ver más con ese sentido también de insuficiencia, de no estar a la altura, y
ponemos en juego nuestra originalidad, nuestra autenticidad, nuestro respeto, nuestro valor, nuestro aprecio. Y eso es lo que María Ángel y Esteban, colegas, están hablando de que evitemos poner nuestra integridad emocional, hasta física, en riesgo, porque podemos ser agradecidos y decir, mira, se ve delicioso, se ve riquísimo, pero es que no como esto porque me afecta, pero no se preocupe, este arrocito me lo voy a disfrutar. Y uno puede generar como formas distintas de expresarlo sin someterse y mucho menos imponerse, porque también hay heridas o emociones del rechazo no bien elaboradas que nos hace estar en guerra con todo el mundo y creer que todo es una amenaza, que todo es un ataque y nos ponemos muy defensivos. Entonces, cuestiónese la forma en que usted está interpretando todo lo que a usted le pasa. La forma en que usted reacciona, ¿es una forma enseñada, aprendida o es consciente? ¿Es una forma en que usted se identifica o desearía seguir resolviendo su día a día? Esto es lo que hemos hablado hasta el día de hoy en este momento, y queremos también darle un saludo a Ana Lorena Sandimora, que nos dice bendiciones, que es muy buen tema. Solemena, que siempre nos acompaña, gracias por el tema, y dice que piensa que es importante aceptar los sentimientos y fortalezas y no cambiar quién es uno. Sí, correcto, la autenticidad es poder uno mostrarse íntegro también con uno mismo, ser leal con uno mismo, porque creo que eso es lo más importante. Si uno no logra tener esa conexión, vamos a estar en este juicio de por medio, en esta comparación, hasta en ese rumeo ansioso de si lo hice bien y por qué no lo hice, si tenía que haberlo hecho, si no. Entonces, es parte de lo que queremos que usted también comparte. Si tiene preguntas, pueda participar. Y bueno, para ir cerrando este bloque, ¿cómo podemos sanar? Porque ya hemos identificado algunos patrones, algunas conductas, algunos pensamientos, pero ¿cómo podemos sanar? ¿Qué herramientas podemos tener cuando tal vez tenemos una voz interna que nos pone en duda que si realmente estoy haciendo lo correcto o no? Y que hay culpa tal vez, o hay como esa, ¿verdad?, ese sentido de lealtad. Así es. Bueno, como le decía, nosotros que trabajamos en cognitivo conductual, lo que hablamos es de que no son las situaciones lo que provocan nuestra emoción y nuestra conducta, sino la forma en que nosotros lo percibimos. Entonces, tenemos que concentrarnos muy bien en esos pensamientos y tratar de reestructurar esas ideas que tal vez, obviamente nos han inculcado, pero que no son tal vez pensamientos o ideas que sean totalmente correctas. Entonces, en ese apartado, lo que yo te podría decir es que, bueno, tenemos que observarnos a nosotros, observar nuestros pensamientos y a partir de ahí reestructurar esas ideas y de alguna manera nos van a ayudar a ser mejores. Como dije también ahora antes, pues a uno lo han rechazado, lo rechazan y lo rechazarán. El rechazo es una emoción y también es funcional. Ahora vos hablabas, ¿verdad, María Ángel, que de alguna manera el rechazo es funcional cuando es algo primario, ¿verdad? Y puede ser algo peligroso, pero también ya en nuestra adultez y demás, ese rechazo nos puede indicar algo, porque entonces, si usted, qué sé yo, yo fui a una entrevista, vos me entrevistaste y no quedé para el puesto, o sea, técnicamente me rechazaron, ¿no? Entonces, ahí es donde yo vengo y digo, a ver, Esteban, ¿qué fue lo que sucedió para que no te dieran el trabajo? Ah, bueno, es que pasó esto, tal vez no hablo inglés, tal vez esto, lo otro, bueno, ok, entonces voy a hacer esto. Entonces, ese rechazo no es el problema es cómo estoy percibiendo, qué pienso yo sobre el rechazo, y más bien el rechazo me puede ayudar a mí a ser mejor, pero de alguna manera entonces eso es lo que tenemos que tratar de lograr, de revisar esos pensamientos para que no nos afecten tanto. Es no tomarlo personal. Yo creo También. que cuando uno lo recibe desde una deficiencia o insuficiencia, no nos estamos dando la oportunidad de crecer. Exacto. Y ahí, María Ángel, ¿cómo podemos hacer que el rechazo sea más bien un puente, un trampolín de crecimiento, de fortaleza, aún en medio de todo lo que hemos hablado en este primer bloque que genera? Creo que pensándolo como dependiendo de la circunstancia, por supuesto como una oportunidad, dependiendo de la circunstancia de nuevo, ¿verdad? Tal vez a uno, no sé si ustedes algunas veces han oído, bueno, seguramente que sí, el dicho como de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? A veces si a mí me dicen algo que yo me percibo como que me están rechazando, es como que me ponen el dedo en la llaga si es algo que tal vez ya me ha pasado varias veces. Entonces, si yo llego a algún lugar y me dicen, ay, es que, no sé, siempre no te invitamos, bueno, estoy pensando en una canción ahora, no te invitamos porque si cuando tomás empezás a ser muy feo en la fiesta, ¿verdad?
no estoy incitando a nadie a que tome, al contrario, si ya uno varias veces se lo dicen y uno se siente rechazado por eso y ya uno está muy defensivo con ese tema, entonces yo tal vez podría cuestionar, no es como, no, esta soy yo, que me acepten, yo soy así, es más bien decir, pucha, esto de verdad está siendo un problema, es algo que se repite, qué estará pasando conmigo, cómo me comporto en estas actividades que ya varias veces me he visto en esta circunstancia, y es una invitación también a replantearme qué puedo hacer diferente, porque ya parece que varias veces el rechazo ha venido desde esta descripción de lo que yo hago, y la verdad me está alejando de algo que a mí me interesa, que es tal vez pertenecer a estos grupos, o tal vez esto es algo que sí me está haciendo daño. Entonces creo que en algunos casos el rechazo puede ser una oportunidad a uno valorar si quiere cambiar algo. Y eso me surge una pregunta. ¿Será que el rechazo a veces es favorable también? ¿Cuándo puede ser un rechazo favorable? ¿Será que es favorable en alguna circunstancia y puede serlo? Sí, bueno, como dice María Ángela, en ciertas circunstancias, y como mencioné anteriormente, puede ser favorable si a mí me ayuda a poderme de alguna manera analizar, como puse el ejemplo de la entrevista de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, me rechazaron por esto, bueno, ¿qué fue? ¿Verdad? De alguna manera. Siempre es importante, como ahora mencionaste, no tomárselo personal, porque generalmente cuando yo me rechazan, digamos, siempre tiendo a pensar que algo malo tengo yo. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Si yo hago un análisis de las cosas, pues me puedo dar cuenta que tal vez las cosas no son de esa manera, sino que yo tal vez he hecho muy bien mi trabajo, he hecho muy bien mis cosas, y tal vez si esta persona me rechazó fue porque tenía la persona, digamos, otra forma de ver las cosas, pero no necesariamente porque yo tuviera algo malo. Pero casi generalmente la gente siempre piensa de que si es rechazado es porque algo malo tiene. Podría ser que sí, podría ser que no. Y yo pienso que si el rechazo es una consecuencia por usted ser congruente con sus valores, Claro. por mantener su dignidad, su respeto, su valía, creo que vale la pena. Y esto pensando tal vez en relaciones de pareja, donde a veces estamos sometidos a amar desde el dolor, y por no decir que fui yo, que no lo intenté, nos sometemos a muchas cosas que van en contra de nosotros mismos. Entonces procure que sus acciones, la forma en que usted se relaciona con otros, en primer lugar no vaya en contra de sí, y luego no vaya en contra de otros. Porque de lo contrario, yo creo que a veces un no de una persona, de un tinieblo o de una tiniebla, le llamo yo, ¿verdad? Es una gran solución y bendición y paz para muchas personas. Así a veces es. un no en muchas personas en un tema de un trabajo los hace de crecer y aprender más y meterse a un curso, perfeccionar algo. A veces un no de alguien, aunque tal vez no es que uno va a justificarlo y lo va a aceptar, te permite revisar y sacar de usted la mejor versión y dejar las excusas un rato y ponerse manos a la obra. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente cápsula. Nuestra colega, colaboradora Melissa Madrigal tiene para nosotros en Sin Nudos Mentales, ¿quién sos más allá de tus errores? Así que pongámosle atención. Nos enseñaron a compararnos en notas, en belleza, en cuerpo, en frases e incluso en maneras de pensar. Pero nunca nos enseñaron que en ocasiones nuestro peor enemigo y nuestra peor comparación es la persona frente al espejo. ¿Qué pasaría si miraras un poco más adentro de lo que observamos incluso a veces afuera? La comparación en ocasiones es un engaño de nuestro propio ego que nos lleva a pensar que no somos suficientes y que nada de lo que nosotros vayamos a hacer nos va a acercar a ese objetivo. Si en lugar de eso centráramos toda esa energía y observáramos a la persona que está en el espejo con más amor, ¿cuántas cosas cambiarían? Y estamos llegando al cierre de nuestro programa y lo que hemos querido decir es que el rechazo no es que deje o deja de doler en su momento, pero sí tiene que dejar de definirte, porque no podemos actuar desde ahí como algo que nos marque y no nos permita crecer y avanzar. Así que, María Ángel, cuéntanos, ¿qué podrías tú decirnos desde el rechazo como punto de cierre? El rechazo yo creo que no tendríamos que generalizarlo, creo que dependiendo del rechazo, de quién nos rechace, del tema, puede ser una consecuencia natural, como ahora decía Mónica, de
de ser como muy firme en algo que además de ser firme, uno ya se lo replanteó y no está dispuesto a flexibilizarlo. Como también puede haber momentos donde uno ha sido tal vez muy firme con alguna cosa y llega un momento de la vida donde se da cuenta que porque haya sido de una manera no tiene que seguir siendo así. Pero cuando uno se mantiene firme en una actitud porque sigue coincidiendo con la persona que quiero ser, el rechazo puede ser una consecuencia natural. Como aquí voy a aprovechar y meter el dicho del que hablamos, que yo les comenté antes de empezar el programa, ¿verdad? Quien nunca ha tenido enemigos probablemente nunca ha sido como, nunca ha defendido ni nada con mucha convicción, porque hubiera sido más bien muy extraño que conforme la vida pase uno nunca haya estado en desacuerdo o haya tenido una diferencia con nadie. Eso es muy extraño. El solo hecho de tener una posición política, una posición frente a temas económicos, una posición respecto a cómo manejar una situación, cómo manejar alguna situación social, va a traer como la otra cara de la moneda a alguien que lo vive desde la otra perspectiva. Entonces creo que el rechazo, dependiendo del que sea y de la etapa de la vida en la que estemos, no siempre es amenazante. Hay momentos donde sí lo es y de manera compasiva uno puede también tolerar o entender por qué hizo algunas cosas para no exponerse a ese rechazo, y hay momentos donde más bien el trabajo es fortalecerse para poder soportarlo, para poder tolerarlo, para ser leal con uno mismo. Puede ser una oportunidad. Y también es muy interesante, pero creo que eso podría ser luego otro tema, no solo cómo nosotros quisiéramos evitar el rechazo o cómo lo manejamos, sino también poder tolerar o comprender cómo las demás personas podrían recibir lo que perciban como rechazo de nuestra parte, porque a veces más bien como nosotros tenemos miedo de cómo la otra persona pueda reaccionar a ese rechazo, tal vez no podemos mantener un límite muy claro. Entonces, sí, es que bueno, el rechazo es inherente, ¿verdad?, al ser humano. Entonces, lo importante es entender, ¿verdad?, que puede, como mencionaba anteriormente, ser un potenciador para ver las cosas y demás, ¿verdad? Es que eso es lo que yo veo mucho en mi consulta, ¿no?, que a veces la gente cuando llega, lo que me dice es que, Esteban, algo malo tengo yo. Entonces, cuando empezamos a revisar en esa situación en particular, y yo le digo, bueno, es que la persona en ese momento te rechazó porque la persona no vio algo en vos, y es que vos no tienes que tenerlo todo. A veces creemos que tenemos que ser de todas las formas, y no, somos como somos. Entonces, si María Ángel a mí me rechaza por algo, es porque María Ángel tiene el deseo o tiene una forma de ver las cosas diferente a mí, y tienes todo el derecho. Entonces, yo no tengo que tomármelo personal y simplemente entender, bueno, ¿por qué María Ángel, digamos, me rechazó en esto? Bueno, por X, Y o Z cosa. Pero eso no significa que yo tenga un problema, es que es ella la que de alguna manera ha elegido, ¿verdad?, lo que ella quiere para sí o a la gente que quiere tener alrededor. Y no necesariamente yo, ¿verdad?, tal vez le estoy haciendo de alguna manera suficiente. Otro punto también es, bueno, no, es que yo creo que María Ángel me rechazó por A, B, C y D que yo tengo, ¿verdad? Porque entonces si yo soy una persona que siempre critico, vamos y nos reunimos en una fiesta y siempre estoy criticando, soy una persona que siempre llega tarde, etcétera, etcétera, y María Ángel puede decir, no, realmente la verdad es que yo ya no quiero nada con Esteban porque Esteban solo cosas negativas. Entonces si en algún momento yo te busco y vos me decís, no, Esteban, yo ya no quiero tener nada con vos, ¿verdad? Me estás rechazando, pero me rechazas porque también yo estoy haciendo cosas que tal vez no sean las más adecuadas. Entonces, en ese sentido, también el llamado es eso, ¿verdad? Estar uno muy en observancia de uno mismo y ver qué es lo que uno está haciendo y entender que ese rechazo puede ser funcional para hacernos ser una mejor persona. Claro. Muy bien. Vieras que nos están escribiendo en privado y nos preguntan, ¿cómo podemos hacer para fortalecer la autenticidad en los adolescentes, bueno, en el hijo adolescente? Claro. Cuando el rechazo es tan sensible y se toma todo tan dimensionado, tan grande, ¿verdad? Y es que es cierto, hay etapas donde el no del otro, la comparación del otro, hasta la mirada de la otra persona pesa más, porque yo digo, ya yo tengo 42 años, ya yo vivo muy simple, ya yo elijo si me quiero desvelar o no, qué quiero comer o no. Antes, joven, uno podía comer una pizza fría. Ya uno yo a los 42 busco comida más saludable, que no me inflame, porque lo que quiero es dormir bien y busco más la calidad. Pero hay etapas de la vida donde sí es importante ese sentido de pertenencia y entra la palabra autenticidad.
porque cuesta poder mantenerse sin ser camaleónico, sin perderse, sin desconectarse de uno en un adolescente. Y estoy pensando también en esa infancia donde entramos a épocas escolares y también ocupamos seguridad, es parte de lo que necesitamos, sentirnos como seguros, y empezamos a tener esa presión tal vez, si no soy parte de este grupo, si no soy parte del otro, ¿cómo podemos fortalecer la autenticidad? Esta pregunta que he dicho que la dijeron, en la adolescencia, el tema del rechazo o del pertenecer o de, ¿verdad?, ser parte del grupo es demasiado fuerte. Yo creo que es la etapa en la que eso pesa más, porque es como cuando uno ya empieza a independizarse o un poco más, alejarse de ese grupo inicial o el primario, que era el de la familia, y empezar a formar un poco de la identidad y de quién es uno, tomando como referencia más bien los pares. Entonces, para las personas adolescentes y para las familias de los adolescentes y las adolescentes, es un tema súper retador, y a la vez puede ser un tema, de nuevo, como una oportunidad. Tal vez si nosotros le damos a la persona una familia a la que pertenece, si es visto, si tiene con quién hablar, a quién decirle cuáles son sus miedos, y está muy bien orientado, no podemos asegurar que esta persona, tal vez con tal de no ser rechazada, no vaya en algunos momentos a hacer cosas que van en contra de lo que individualmente hubiera elegido. Pero no es lo mismo esas cositas en las que uno se pone más camaleónico para pertenecer, que no pongan en riesgo. Tal vez en algún momento, no sé, si todos quisieron pedir pizza y yo quería pedir otra cosa, está bien, yo puedo apuntarme a comer pizza, pero es muy diferente a cuando viene la presión de que con tal de pertenecer puedo empezar a consumir sustancias o caer en algunos actos violentos para no ser rechazado. Entonces ahí tal vez, aunque yo no soy experta en adolescentes, creo que esto aplicaría para cualquier persona, pero a los adolescentes les pasa mucho, que uno pertenezca y uno tenga un grupo seguro con el que pueda hablar de esto que le da miedo, de las inseguridades que tiene, de las situaciones retadoras en las que se encuentra, que se están ejerciendo mucha presión de algunos lugares, de no saber cómo manejar una situación, incluso dar la misma confianza en el seno familiar, para que un adolescente, si no está sabiendo cómo manejar una situación con sus compañeros, porque siente mucha presión, porque si no lo rechazan, no necesariamente el papá o la mamá o los cuidadores tengan que saber cómo manejarlo, pero solo crear la confianza para que un adolescente pueda acercarse, decir que esto le esté pasando, y un papá, una mamá, un cuidador que le diga, buscamos apoyo psicológico, ¿querés que busquemos quién te pueda orientar? Ya le va a proteger de no saber cómo manejar esto y no tener posibilidades de cómo manejarlo. Entonces, si uno da un espacio en la casa para que el adolescente pueda hablar de lo que le sucede, no implica que los adultos a cargo tengan que saber cómo manejarlo, pero abre puentes para que la persona pueda encontrar cómo manejar esas situaciones, porque en la adolescencia este es el tema, ¿verdad? ¿Qué más, Esteban, desde casa podemos reforzar para que la autenticidad sea parte de ese también conocerse y no creer que todo lo que yo explore me pertenece? Porque a veces como papás cometemos los errores de que los metemos en fútbol, en básquet, en todo, y creemos que ahí están encontrando sus pasatiempos, sus hobbies, sus pasiones, y a veces entorpecemos la parte explorativa. Pero comparamos, tal vez criticamos, les exigimos y no sabemos acompañar, ¿verdad?, en esos procesos. Exacto, es como dice María Ángela, a veces los padres no sabemos cómo de alguna manera reaccionar, pero lo importante es abrir esos canales de comunicación y esa confianza para que ese niño o ese adolescente nos pueda comentar las cosas, ¿verdad? Nos pueda decir cómo se siente, para que de alguna manera podamos de alguna manera entender su mundo, ¿no? Entonces, si yo entiendo lo que me dice, si el chico me explica, mira, está pasándome eso en la escuela, me está pasando esto en el colegio, de alguna manera yo puedo decirle, ¿verdad? Guiarlo, decirle, bueno, sí, esto puede pasarte, lo puedes hacer, pero si lo haces, esto y esto puede tener de consecuencia. Yo sé que estás en una etapa donde quieres identificarte con el resto de las personas, pero esto tal vez no está muy bueno. Entonces, esa comunicación que puedo yo tener, ese diálogo que yo puedo tener con mis padres o con mis hijos, de alguna manera nos ayuda. Entonces, el canal de comunicación es tan importante, es tan importante, porque obviamente sabemos que la adolescencia es eso, es tratar de querer calzar, de identificarse. Entonces, es tan fácil de que yo tenga un temor tan grande que me rechacen, que voy a hacer cosas, ¿verdad? Entonces, si en mi casa me dan esa guía, me dan esa confianza, entonces de alguna manera me voy articulando esas herramientas y entonces tal vez puedo manejarlo con mis pares de una manera más saludable, ¿no? Sin que eso perjudique, porque de todas maneras puede que sí, a pesar de todo me vayan a rechazar,
pero entonces ahí es donde puedo ver ese rechazo de una manera diferente y ahí yo creo que voy creando en mis pares un respeto. Correcto, Sí. así que en los hogares podemos construir puentes de diálogo, tenemos que construir espacios también de vulnerabilidad, de poder tener la confianza de expresar si algo no lo logré hacer bien y por qué, y también ese refugio que necesitamos para encontrar esa guía en medio de esas exploraciones, porque van a entrar dudas, va a haber rechazo, va a haber miedo, va a haber tristeza, enojo, rabia en todo este proceso, pero qué importante es tener esos espacios donde nos podamos sentir desde el hogar, no con juicio, no con burlas, no con críticas, sino con escucha. A veces queremos ser profesionales en todo, pero de verdad lo simple es lo más útil en algunos momentos donde no sabemos, y es saber escuchar y poder hacer una pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? Y no necesariamente tengo que tener toda una técnica en ese momento, pero el estar ahí presente y saber estar puede más. Y bueno, ya vamos a cerrar, así que quiero que antes de terminar el programa usted recuerde, estamos acá en Radio Fides haciendo todo un gran proyecto de un sorteo de un carro. Pronto lo van a ver aquí en las pantallas, porque la idea es que usted pueda seguir apoyándonos en este momento. Radio Fides está usando todo este tipo de proyectos para poder seguir financiando programas como este. Así que esta acción de contribución para ese Nissan, solo mire ese Nissan puede ser para usted, el valor es de 5,000 colones y lo puede hacer a través de el Simpe que está saliendo en pantalla. Adjunta sus datos personales, nombre completo, cédula y teléfono, y con todo gusto usted vía WhatsApp puede tener ya su cupón. No necesariamente tiene que venir presencialmente, pero también, si desea, acá los esperamos en San José. Así que queremos motivarle a que usted pueda ser parte de esto y compre acciones para que programas como este sigan llegando hasta su hogar, para que siga siendo de apoyo para todos. Y bueno, María Ángel, que primero agradecerte por este espacio de hoy, por estar acá con nosotros como siempre, y dinos dónde te pueden seguir en redes sociales. Muchas gracias como siempre por la invitación, y como una invitación a que sobre este tema sigan explorando. Me pueden encontrar en redes sociales como María Ángel VG-psicóloga, y también a través del WhatsApp al 8733-5653. Perfecto, ahí en pantalla usted lo tenía, el teléfono 8733-5653. Y Esteban también, muchas gracias por estar acá. Un placer estar con todos ustedes, y bueno, me pueden localizar en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal, y al WhatsApp de citas al 88445868. Muy contentos ahí de poderles responder, y súper bien. Un aplauso para vos, Mónica, Sí, porque lo muchas hiciste de gracias. maravilla. Ay, gracias. No, me sentí en confianza, vieras qué bonito. Así que bueno, gracias de verdad por la paciencia a todos el equipo. Es mi primer vez, pero me sentí muy bien. Muchas gracias por darme ese apoyo. Nosotros muy cómodos también, Muy ¿verdad? cómodos también. Sí, Ay, con Vamos su a mandar a dirección. Rafa de vacaciones. Ay, pero bueno, a mí también. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, y recuerden, pueden seguirnos por las redes sociales, tanto de nuestros colegas, del doctor Rafael Ramos, como también en Radio Fides CR. Los domingos en Canal 1 a las 6 de la tarde puede repetir este programa, o bien a la 1 de la tarde el día lunes. Y también vernos por San José TV. Así que antes vamos a irnos con la coach Paulette Villafranca, que tiene su sección Vuela Alto, con el tema cómo empezar el día con intención y no en automático. Que tengan un buen día y muchas gracias por su compañía. En ocasiones, o muchas ocasiones más bien, creo que iniciamos el día automáticos, ni siquiera pensamos, no nos damos cuenta cómo nos sentimos, no le damos espacio a nuestro cuerpo para que respire, para que se estire, para que empiece un nuevo día. Hoy te traemos recomendaciones para que empeces tu día con intención y no de una manera automática. Lo primero es, antes de sacar los pies de la cama y ponerlos en el piso, recordá agradecer, respirar, tomar respiraciones profundas, pausadas, y entender cómo querés que ese día se refleje hacia vos. Si bien es cierto, no tenemos todo en nuestro control, los pensamientos sí los podemos ir calibrando. Así que recordá, antes de empezar tu día, respira, agradece y planea cómo querés que se vea.
sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.